Saludos, amados en Jesucristo. Damos gracias a Dios por todo lo que Él nos regala, el tiempo de poder venir delante de Él, compartir su palabra, dándole honra, honor y gloria a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, porque Él es el Santo, el Poderoso, el Glorioso. Solamente Él, a Él alabamos, a Él bendecimos, a Él exaltamos. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Quiero invitarlos a que disponga este tiempo en esta noche para poder recibir del pan de la palabra. Dios es amor, Dios es palabra, Dios es pan, Dios es vida, y a Él venimos con toda humildad, con toda necesidad, reconociendo que somos necesitados de Él. ¿Para qué? Para que su palabra sea ese sustento que nosotros necesitamos cada día. Así que, amados, pongamos nuestra mente, nuestro corazón, para que la palabra de Dios cobre vida en nosotros y sea ese alimento, ese sustento que necesitamos para poder estar firmes en la fe, estar firmes en el conocimiento de la verdad. Así que vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo de Dios tome control de nuestra vida. Padre Celestial, venimos delante de ti a esta hora dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias, amado Dios, porque tú nos atraes con amor eterno hacia tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias por la obra que haces en nosotros, Señor. Gracias por que nos diste a tu Hijo, porque sabías que somos pecadores, que fallamos, nos equivocamos. Y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz nos lava, nos limpia, nos purifica, nos perfecciona, para que seamos nosotros santificados, seamos puros, purificados, para poder estar en tu presencia. Gracias, amado Padre. Te pedimos, Señor, que en el poder de tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros en esta noche, Señor, nos permitas poder recibir de ese pan de la palabra, poder ser llenos de esa palabra poderosa para que tengamos sabiduría, entendimiento, conocimiento para poder hacer elecciones prudentes. Te alabamos, te bendecimos, Padre, y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, amados, vamos a la palabra, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Digamos juntos que toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Así lo creemos, lo declaramos y con docilidad recibimos la palabra de Dios. Y vamos a hablar de un tema que debemos conocer nosotros, debemos entender y que muchas veces tenemos dudas. Pero cuando nosotros tenemos duda de algo, tenemos que ir a la palabra, tenemos que profundizar la palabra y pedirle al Espíritu Santo que traiga revelación de la palabra a nuestra vida. Y es sobre la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de que Dios es el que lo ordena todo, Dios es el que lo hace todo. Pero también que Dios nos dio a nosotros libre albedrío. O sea, que nosotros podemos tomar las decisiones que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque hemos
Y es cierto, pero no es tan así como aparenta. Veámoslo de esta forma. Hay una voluntad directiva en el Señor y hay una voluntad permisiva. O sea, la voluntad directiva es cuando Dios nos da dirección de algo, Dios ordena algo, y la voluntad permisiva es cuando nosotros elegimos, tomamos nuestra propia decisión y Dios nos da permiso de. Entonces podemos decir, Dios pone a Adán y a Eva en el huerto, si vamos al principio de la creación, y les da una voluntad permisiva. La voluntad de Dios, voluntad directiva, les ordena que labren, guarden la tierra y que coman y no coman del árbol o de todos los frutos que habían en el huerto, del árbol que no tenían que comer. Entonces, eso es una voluntad directiva. ¿Por qué? Porque tiene dirección, porque tiene ¿cómo decirlo? Tiene una dirección, tiene un propósito, busca bendecirnos a nosotros, busca que seamos obedientes. Eso es la voluntad directiva de Dios. Pero la voluntad permisiva es cuando Dios deja que nosotros tomemos la elección de hacerlo o no hacerlo. ¿Ok? Entonces, quiero que veamos Jonás 1:1, verso al 4. Jonás 1, capítulo 1, verso del 1 al 4. Y dice así: Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha sido delante de mí. Entonces, eso es voluntad directiva. Dios le da una orden a Jonás: levántate y ve a Nínive y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Nínive es un puerto y había mucha maldad, y entonces Dios quiere destruir a Nínive. Ha llegado la maldad de ese pueblo hasta delante de Dios, y Dios dice: ve y pregona contra ellos. ¿Por qué? Porque ha llegado hasta mí una gran maldad. Ahora, veamos verso 4. Entonces, esto es voluntad directiva. ¿Por qué? Porque Dios le estaba dando una orden a Jonás. Ahora, verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. Dios le dio una orden. ¿Y qué espera Dios cuando Él nos da una orden? La voluntad directiva de Dios es algo que Él ha ordenado para nosotros, pero Jonás, en su voluntad permisiva, porque Dios permite la voluntad permisiva, Jonás toma la elección de irse por un camino contrario. Verso 4. Ahora, mas Jehová hizo levantar un gran viento en la mar, e hizo una tan gran tempestad en la mar, que pensóse se rompería la nave. ¿Para qué? Para que lo que Dios le ordena a Jonás es que vaya a Nínive. Eso es voluntad directiva. Jonás, en la voluntad permisiva, toma otro camino, toma un camino contrario. No va a Nínive, sino que se va a Tarsis. Totalmente
un camino diferente. Eso es voluntad permisiva. Dios le da permiso, Dios deja que él se vaya por otro camino, toma un barco y en el barco sucede algo. Dios empieza a poner un gran viento, empieza a provocar una tormenta en el mar para que aquella decisión permisiva que tomó Jonás tomara otro camino. Entonces, lo que pasa es que a nosotros, Dios nos ha dado la capacidad de decidir para hacer la voluntad de Dios, seguir la instrucción de Dios al pie de la letra, obedecerlo a la primera, o Dios también nos permite que nosotros tomemos ciertas decisiones. Entonces ahí está voluntad directiva de Dios, cuando Él quiere que nosotros hagamos algo y Dios nos ordena, Dios nos habla en el corazón, nos habla a través de profetas, nos habla a través de la palabra. Dios nos dice qué tenemos que hacer. Amados, usted me puede decir, no, pero es que ¿cómo, Dios? Porque no estamos metiéndonos con Dios, no le conocemos, no tenemos una relación con Él para poder entenderle. Cuando Él nos dice, muévase por aquí, camine por aquí, camine por aquí. Entonces, como que no sabemos lo que Dios quiere de nosotros, pero es porque no tenemos relación con Dios, no tenemos intimidad con Dios. Si nosotros tuviésemos una verdadera relación con Dios, con su palabra, intimidamos con Él, vamos a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios nos está ordenando, así como vino y ordenó a Jonás que fuese a Nínive. Entonces nosotros vivimos tomando decisiones a nuestro parecer. ¿Qué hizo Jonás? Tomó un barco y se fue para otro lado. Eso es la voluntad permisiva de Dios en nosotros. Pero sabe, vamos al Salmo 139. Salmo 139. Versos del 7 al 10. Salmo 139, versos del 7 al 10. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, o sea, si descendiere al abismo, ahí, he aquí, allí estás tú. Si tomase las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, Dios está arriba, abajo, a un lado, al otro, adelante, atrás. Dios está en todo lugar. ¿Cómo nos vamos a esconder de Dios? ¿Cómo nos vamos a salir del plan y el propósito de Dios? Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Jonás? Dios empieza a levantar una tormenta en el mar. Empieza a incomodar la decisión permisiva que Jonás había tomado. ¿Por qué? Porque él había escogido irse para Tarsis, pero Dios lo dejó subirse al barco. Dios dejó que comprara el pasaje, Dios dejó que navegara, pero Dios empezó a incomodar. Dios empezó a mostrarle que aquella elección que había hecho no era la correcta. Y entonces empieza Dios a tratar con Jonás en una tercera voluntad. Primeramente, voluntad directiva. Dios da una orden. Dios nos habla directo a nosotros.
Tenemos que seguir la palabra de Dios, pero no la seguimos porque no la estamos escuchando. No estamos escuchando lo que Dios nos está diciendo porque estamos escuchando las cosas de este mundo. Si prestásemos atención a lo que Dios nos está hablando a través de su palabra, a través de profetas, a través de su voz, cuando intimidamos con Él, entonces vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es el camino por el que tenemos que caminar. Y entonces cuando nosotros conocemos y escuchamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay una voluntad directa de Dios, que es la voluntad directiva. Pero Dios deja que nosotros escojamos. Y así como Jonás tomó un barco y se fue para Tarsis, cogió para otro lado, no para Nínive, Dios permitió eso en una voluntad permisiva. Y nosotros, miren, ¿qué le pasó a Jonás? Se fue en esa voluntad permisiva, que Dios lo permitió, pero Jehová hizo levantar un gran viento. Luego vino una tormenta para destruir aquel barco y tuvieron que lea ahí toda la historia de Jonás, es un libro pequeñito, son 24 versículos. Vaya, lea el libro de Jonás. Viene una tormenta que ellos empiezan a darse cuenta que algo está mal, los que van dentro del barco, la tripulación, y Jonás termina aceptando que es por culpa de él y lo tiran a la mar. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios con Jonás? Dice Jonás 1:17. Jonás 1:17. Vamos a Jonás capítulo 1, verso 17. No tiene 17, 1:16 es. Jonás 1:16, cuando dice, desde el 15, y tomaron a Jonás y echaron a la mar, y la mar se quitó de furia, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, y prometieron votos. ¿Qué había pasado? Dios había hecho que aquellos hombres reconocieran que todo lo que estaba sucediendo, ese viento, esa tormenta que había, era por culpa de Jonás. Y entonces Jonás mismo pidió que lo echaran a la mar, lo echan a la mar y la tormenta se calma. Ahora, veamos Jonás capítulo 2, verso 1. Jonás capítulo 2, verso 1. Mas Jehová había prevenido un gran pez. Y esto quiero aclararlo para que ya los que estamos aquí, que en otro momento van a escuchar esta enseñanza, no es una ballena. La palabra de Dios no dice una ballena. Y si vamos al hebreo, ese gran pez no tiene en ninguna parte el significado de ballena. Entonces simplemente fue un gran pez. No, la palabra de Dios no describe qué tipo de pez, y si usted va al origen de la palabra en hebreo, tampoco describe que es una ballena, que es un megalodón o qué sé yo, ¿no? Un gran pez. Entonces, mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios. ¿Y saben lo que hizo el pez? Vino y vomitó a Jonás. Jonás 2:11 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra.
¿En dónde? Jonás había escogido irse para Tarsis, pero Dios provoca una tempestad, una tormenta, para que Jonás entienda que él no tiene, o no puede, o no va a llegar a Tarsis. Y entonces Dios hace todo esto y hace que el pez vaya y vomite en tierra, en la playa. ¿Y sabe dónde lo vomitó? Por segunda vez. Y fue palabra, verso 3:1. Y fue palabra de Jehová, segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. El pez había llevado a Jonás y lo había dejado en las orillas de Nínive, en las playas de Nínive. Entonces, Dios le ordena por segunda vez, le da una dirección, una voluntad directiva nuevamente. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Dios primeramente ordenó a Jonás ir a Nínive, voluntad directiva. Jonás decide no ir a Nínive, sino irse para Tarsis, voluntad permisiva. Dios le permite, pero Dios empieza a incomodarlo y provoca toda una acontecimientos en la vida de Jonás y hace que un gran pez lo tome. Hay una gran enseñanza y ese gran pez viene y lo vomita en tierra, que es en las orillas de la gran ciudad de Nínive. Y entonces aquí encontramos el tercer tipo de voluntad. Al final, ¿qué le tocó a Jonás? Ir a Nínive a pregonar lo que Jehová Dios le había mandado. En la voluntad soberana de Dios. Y la voluntad soberana de Dios, amados, nosotros no podemos escaparnos de ella. La voluntad soberana de Dios está dictada. Es lo que Dios diga, es lo que Dios ha decidido, es lo que Él tiene por un sí y un amén. Así que, amados, nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos. Nosotros no podemos hacer lo que se nos antoja, porque de una o de otra manera, Dios está por sobre todas las cosas. Y su voluntad soberana está por encima de la voluntad directiva y de la voluntad permisiva que opera en nosotros. La voluntad directiva, lo que Dios nos ordena hacer. Voluntad permisiva, lo que nosotros decidimos hacer. Pero aún en lo que nosotros decidimos hacer, Dios siempre está actuando y hace que nosotros nos volvamos a Él en su voluntad soberana. Y esto es poderoso. Entender que hay una voluntad soberana de Dios, que Él sí o sí va a hacer que su plan, su propósito, su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se cumpla en nuestra vida. Por eso démosle gloria a Dios, por eso alabémosle, exaltémosle, porque sabemos que su voluntad soberana es buena, agradable y perfecta. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por la palabra, Señor. Te pedimos que en el poder de tu Espíritu Santo hagas, Señor, que esta palabra sea en nosotros un sí y un amén, Señor. Que podamos ponerla por obra, creyendo, confiando en ti y sabiendo, Señor, que tú eres el soberano y que tu voluntad soberana se va a cumplir. Porque tú no eres un Dios que mienta, ni eres hijo de hombre para arrepentirse. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, en esta semana, que
Estamos, Señor, que podamos realizar todas las cosas conforme a tu voluntad y no a la nuestra, Señor. Porque al final tu voluntad soberana está por sobre todas las cosas. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, amados, damos gracias a Dios por este tiempo de poder compartir la palabra y les invitamos para que todos los martes y domingos, 8 de la noche, nuevo horario, 8 de la noche, usted se una a nuestro Facebook de Iglesia Cristiana Siloé, Costa Rica, para que recibamos el pan de la palabra. Les amamos, les bendecimos y si Dios lo quiere, estaremos conectándonos el domingo, 8 de la noche. Bendiciones.